39 años y actualmente soy concejal de comunicación y festejo del Ayuntamiento de Jarandilla y también he sido ahora elegido diputado provincial y nada, mi trayectoria política pues empezó en 2009 cuando entro en el Partido Socialista. Vale, entró a raíz de que me ofreció Víctor Soria, cuando fue alcalde, participar con él dentro de su equipo y accedí gustosamente, ¿no? La verdad es que la experiencia fue muy grata y esta es la cuarta legislatura en la que pertenezco al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jarandilla y la verdad es que he pasado prácticamente por todas las áreas del Ayuntamiento, ¿no? Desde concejal de deporte, festejo, comunicación, infraestructura personal, yo creo que prácticamente he pasado por todas las áreas y bueno, ahora estoy en Diputación de Cáceres y bueno, la verdad es que no ha sido la mejor forma de entrar en Diputación porque fue a raíz del fallecimiento de Charo Cordero y la persona de Charo pues muy difícil emplazarla, ¿no? Charo fue una gran política, una gran persona y la verdad es que Charo, pues bueno, sobran todas las palabras sobre ella porque ella luchó por todo el pueblo de la provincia. Diputación prácticamente era su casa porque la conocía perfectamente y conocía todas las debilidades y todas las carencias que tenían los pueblos, ¿no? Porque era alcaldesa de un pueblo pequeño y conocía todas las carencias de los pueblos, ¿no? Por la lucha que tuvo, sobre todo por el despoblamiento, por la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la provincia y la caracteriza, pues bueno, una gran persona y política. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida desde el momento que entras a formar parte del Parlamento de la Diputación de Cáceres? O sea, como diputado, perdón. Bueno, el cambio, prácticamente llevo 2 meses dentro de la Diputación. El cambio, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver la Diputación con un pueblo, con la política de un pueblo, ¿no? Ten en cuenta que ahora tengo que trabajar y estoy trabajando para todo el pueblo de la provincia. Estoy dentro del área de deporte y cultura que lleva Fernando Grande, que es el diputado de Cultura y Deporte, y yo tengo una delegación de deporte. Actualmente mi área tiene un presupuesto de 12,5 millones de euros, donde 5 de ellos están destinados al deporte y más de 2,5 millones a eventos deportivos y culturales, para poder realizarse dentro de la provincia. Diputación ahora mismo tiene un presupuesto de 160 millones de euros aproximadamente, 16 puntos más que el presupuesto del año anterior, donde tenía 130 millones de euros. Y bueno, yo creo que la Diputación, junto con el Ayuntamiento, son el motor principal de los pueblos y ayuntamientos de la provincia, ¿no? Yo creo que la Diputación juega un papel muy importante para el desarrollo de la provincia y yo creo que dentro de las áreas que tiene Diputación pues hay 3 áreas y 3 líneas muy importantes de trabajo, como se está trabajando contra la lucha contra la pandemia, con el empleo y con el despoblamiento. Por ejemplo, ahora ha salido un plan de empleo, el plan Reactiva 2, con 6,5 millones de euros, donde se van a contratar a 860 personas para los diferentes ayuntamientos, para los diferentes pueblos de la provincia. Específicamente vas a trabajar en el área de deporte. Es un reto para ti, ¿no? O sea, sí que es cierto que tienes un background, tienes una trayectoria en la gestión del deporte, ¿no? Sí, mi vida siempre ha sido ligada al deporte. A ver, yo estudié TAFAD, soy actualmente director de... ¿Estudiaste, discúlpame? TAFAD. ¿Qué es eso? Técnico de actividades físicas deportivas. Gracias. Actualmente soy director deportivo de la Federación Extremeña de Fútbol. Mi vida siempre ha estado ligada al deporte. Siempre he estado, actualmente no era incompatible, desde hace 2 años no era incompatible estar entrenando con la dirección deportiva de fútbol sala, pero llevaba más de 10 años entrenando en diferentes equipos de nivel nacional, de diferentes categorías de liga. La diferencia hay, pues sí, diferencia entre un ayuntamiento y una provincia y una diputación. La diputación, por ejemplo, tiene dentro de su presupuesto tiene muchos programas deportivos.
mi área dentro de la Diputación pues, tiene mucha ayuda a distintas federaciones, convenios con distintas federaciones y ayudas a entidades deportivas. Entidades deportivas, por ejemplo, ayudas a equipos de nivel nacional, que juegan a nivel nacional, con muchas subvenciones nominativas, que yo creo también son un impulso y una gran ayuda para esos equipos que juegan a nivel nacional. Y luego, por ejemplo, hoy mismo ha salido una ayuda a federaciones también, con un presupuesto de 100.000 euros, que pueden optar todas las federaciones que no estén dentro de la subvención nominativa. Y luego pues, los distintos campeonatos de atletismo que organiza la Diputación y los trofeos de Diputación que tienen también convenios con distintas federaciones, pues luego tienen los trofeos de Diputación, como el de fútbol sala, baloncesto, ajedrez y muchos más. Cuéntanos cómo, no sé, ¿qué haces como diputado realmente? Pues te reúnes con gente, tienes que ir a reuniones, tienes que ir a eventos, tienes que De todo un poco, hacer informes. De todo un poco. Bueno, hay un equipo, dentro del área hay un equipo, por ejemplo, está José Ignacio, que es el coordinador de deporte de la Diputación, que tenemos continuo contacto con él. Por ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con él para planificar los próximos eventos que venían. Por ejemplo, el próximo evento que viene es el que he dicho antes, que es el programa de deporte de invierno de la Cubatilla Abeja, que finaliza el plazo de inscripción a toda la mancomunidad el 5 de marzo y el 17 de marzo pues, se pone en marcha ese programa. Bueno, pues son distintas reuniones con el coordinador de deporte y por ejemplo, pues reuniones también por ejemplo, otro día tuvimos una reunión con un club de piragüismo que depende, es muy entretenido, o sea que trabajo no falta y yo creo que, bueno, hay mucho por hacer porque hay un programa